Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todos ustedes, aunque me parece que el usted protocolario lo cambiaría por el tú, habida cuenta de las caras amigas que veo entre el público. Os agradezco, como decía, vuestra compañía esta tarde, a Manuel Fernández Delgado, director de esta admirable casa, su hospitalidad, y una vez más a Ramón Gaya, su confianza, amistad, obra y vida. Siempre he dicho que ha existido un Manuel Borràs antes de conocer a Ramón Gaya y otro después. Y aunque corren vientos de revisionismo que no comparto, el Manuel Borràs que resultó de su encuentro con Ramón Gaya, si no mejor en su naturaleza, sí que se siente, en contra de lo que puedan opinar algunos, más libre, más completo y, eso es lo esencial, más persona en su sentido griego, tal como le gustaría decir a María Zambrano. Con otras palabras, si optara en un momento de audacia por dudar de la certeza de mis seguridades, con toda probabilidad mi amistad con Ramón Gaya y lo que ha significado la misma para mi vida sería de lo poco que resistiría, digamos, ese examen crítico. Hablar pues de Ramón, hablar de Ramón Gaya con motivo de la aparición de su libro Algunos poemas en pretextos, el año que la editorial cumple precisamente su 25 aniversario, supone para el que les habla, más allá de una responsabilidad, un deber o un placer, una alegría. La alegría que supone hablarles de alguien central y que ha venido en nuestra ya larga relación a ocupar un lugar irreemplazable en mí, no solo hasta hoy, sino también, de seguro, en mi vida por venir. No quiero, si se me permite, mi intervención muy larga, pues que el verdadero protagonista esta tarde debe ser el Ramón Gaya poeta, y subrayo con toda intención lo de poeta, porque a pesar de que nuestro autor siempre se ha considerado antes que nada un pintor que escribe de tanto en tanto algún poema, este volumen que hoy presentamos le descubrirá a quien pueda adentrarse en él con la libertad que requiere toda obra viva, la envergadura y singularidad de poeta que habita a través de sus páginas. En una carta de nuestro autor a Soledad Martínez nos dice que él como poeta es casi mudo. Está abocado, nos sigue diciendo, a la sed y al silencio de la espera. Una espera, todo hay que decirlo, nada estéril y que ha convertido aquella casi mudez en una suerte de música callada dirigida a los ojos del alma y al oído del corazón, tal como le gustaría decir a José Bergamín, al oído del corazón de todos aquellos que han sabido escuchar, ser obedientes a la realidad. Es posible que Ramón Gaya haya elegido el verso para decirnos aquello que no se podía expresar con el pincel, pero tan cierto como ello lo es el hecho, eso es algo que no extrañará a quienes conozcan su obra, de que tanto su poesía como su obra pictórica nacen de un mismo núcleo, de un mismo centro. Él se expresa con la misma naturalidad pintando, pensando que escribiendo. Si su naturaleza es la de pintor, su expresión en sentido juanramoniano en el poema es la del poeta a solas porque su escritura, poesía o ensayo nunca es reflexión y siempre sentimiento. La reflexión, según escribe a Juan Gil Albert, es una cosa que se hace siempre de una manera un tanto forzada, y el pensamiento es una cosa que se tiene, cuando se tiene, sin necesidad de reflexionarlo, sino de sentirlo y vivirlo. De ahí quizá que su obra escrita altere tanto la sensibilidad secuestrada de muchos de sus coetáneos y le resulte a esos mismos tan difícil de rebatir, pero de ahí también que para otros pueda convertirse en una fuente inagotable de alimento espiritual, porque nos habla de una realidad invisible, la del alma, y nos habla, sí, de sí mismo, pero para hablarnos
de las cosas que nos conciernen a todos: el amor, el sufrimiento, la soledad, el silencio, la amistad, el tiempo y, sobre todo, tal como añade acertadamente Brines en su prólogo, el proceso misterioso de la creación artística. Ramón Gaya pertenece a una larga tradición que, a Dios gracias, no se ha interrumpido pese a las distracciones a las que nos ha venido sometiendo el tiempo. Su obra, tanto pictórica como literaria, supone un eslabón más de una cadena esencial que nos llega de lejos y que apunta aún más allá, que está por decirse, cumpliendo con eso de que en todo creador está todo lo que se ha dicho, lo que se dirá y también lo que no se dirá. Su voz, pues, nos viene de lejos tan cerca y, sin sustituir, actualiza naturalmente esa otra que está por venir en una suerte de relevo sustancial. Ramón Gaya, al menos para el que les habla, es un clásico por su originalidad no buscada, su vida, su perfección nueva y verdadera. Clásico, nos recuerda Juan Ramón Jiménez, es todo aquello que, habiendo sido, o mejor por haber sido, exacto en su tiempo, trasciende, perdura. En los poemas de nuestro autor hay una inspiración del ritmo, del acento, como hay una inspiración del sentimiento y de la idea. El pensamiento y el sentimiento son exactos. Luego la forma, aunque sea algo secundario, será necesariamente perfecta, es decir, completa, pues solo es un instrumento magistralmente utilizado para expresar un conocimiento que ha sido previamente rescatado de la vida. Ha sabido, como en la fábula de Tetsu, aprovechar el instante, la idea, ser en suma, ser obediente al sentimiento en su momento y en su luz, realizándolo además con una poesía máximamente despojada a través de un léxico siempre natural y sin la tentación de ese lujo gratuito tan caro a los profesionales esteticistas del verso. En sus poemas, más que la forma, casi inexistente, hay que valorar su verdad poética, y lo que importa, tal como señala Francisco Brines en su dilucidador prólogo a algunos poemas, no es tanto la expresión como el hombre de que aquella nace, y lo personal no lo recibimos tanto en los contenidos como en la encarnadura de los mismos. En la poesía de Ramón Gaya está, sí, la claridad del sentimiento, pero también el sucesivo calado de lo vivo, de lo justamente vivo, lo perfecto, completo con la idea, el sentimiento y las palabras de su tiempo. Y es ahí donde hasta ella adquiere su verdadera dimensión ética, pues no hay que olvidar que aunque el poeta sea un medio, tiene que responder de su mediación no como un artífice, sino como un esclavo, al evidenciársele precisamente que la creación es un acto de naturaleza. La creación es un poder, tal como escribe el propio Gaya en una memorable carta a Laurette Sejourné. El más grande, sigue diciendo, pero es poder humilde. La creación es la humildad del creador. Quiero decir que el creador está sometido a ese poder suyo, y cumplirlo no puede ser nunca un alarde, sino una humildad. Para añadir un poco más adelante que el creador no puede ni quiere estar contento ni triste de su poder, sino conforme. Creo que sería pertinente recordar una vez más a este respecto a Juan Ramón cuando dice: la tragedia del poeta está en que ha sido destinado a descifrar el mundo cantándolo, y para cantar sin distracciones ni alarde es necesario realizar, a mi ver, una de las operaciones más difíciles en poesía: unir lo suficiente con lo necesario, que es lo mismo que alcanzar la suprema moralidad a través de una suerte de mudez esencial
que entronca no tanto en la humildad del poeta como en la humildad desde la que ha sido dictada su obra. Una mudez que no le permite ni siquiera a él, poeta contemplativo y creador, darle una ligera idea de su propia emoción, porque no escribe en el idioma de las palabras, sino, repito, en el del sentimiento. Para mí, leer poesía, y no digo leer a los poetas, supone adentrarme en el camino de la verdad. Oí hace poco decir a Tomás Segovia que él, al escribir un poema, buscaba la verdad. Creo honradamente que la de Ramón Gaya también, pero una verdad no acomodada a su necesidad y circunstancia, sino una verdad más allá de su propio yo e identidad, porque ahora vuelvo a citarle, siente que no solo la carne es enemiga del alma, sino la persona, la personalidad. De ahí que para que pueda leerse esa poesía no alumbrada a la exclusiva luz de la individualidad, necesite de verdaderas criaturas libres, esas que sin ningún esfuerzo de su parte, tal como señala Brines al final de su prólogo a esta edición, les haga sentirse más intensos, es decir, más vivos. La verdad, créanme, pasa sus cuentas. No tiene urgencias, pero espera. Tiempo habrá de buscar las causas verdaderas que han provocado tanto silencio durante años sobre la obra de Ramón Gaya. Y tiempo habrá también de que ella, en su soledad esencial, en esa su casi mudez, acabe alcanzando el destino para el que fue convocada entre nosotros. De eso puedo asegurarles, no me cabe la menor duda. Muchas gracias y paso la palabra al poeta Ramón Gaya.